El acta de la sesión 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 1 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido carta de la Directiva de Jueces de Policía Local de la región del Maule, mediante el cual expresan su opinión referente al proyecto de ley que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica la ley 18.287 y 18.290. Y también otra carta en que piden audiencia la señora presidenta del Colegio de Secretarios Abogados de Juzgado de Policía Local, doña Claudia Díaz Muñoz Bagolini, para hablar sobre el mismo proyecto de ley que se encuentra en tabla. Para la próxima sesión. ¿Sí? ¿Ya? ¿Acordado? Acordado. Esa es la cuenta, presidente. Bien. Ofrezco la palabra. La presente sesión tiene a propósito de continuar con el tratamiento del mensaje de crear el sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica la ley 18.287 y número 18.290, boletín número 9.252-15. Urgencia simple. A la presente sesión se encuentran invitados los siguientes personas: Luis Alberto Steven, secretario ejecutivo nacional de la Comisión de Seguridad de Tránsito, CONACET, la acompaña don Cristian Guzmán, su asesor. Carolina Leitao Álvarez Salamanca, alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Comisión de Transporte y de Asociación Chilena de Municipalidades. Y don Luis Ramírez, presidente del Instituto de Jueces de Policía Local. Le acompaña Lorena Escobar, relacionadora pública. Asisten además don Juan Carlos González, asesor legislativo de la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Propongo a los señores parlamentarios que conservemos este orden para que el señor juez, después de escuchar los planteamientos que hacen CONACEP y la alcaldesa, pueda más o menos explicar qué es lo que piensan ellos como jueces. ¿Les parece? Háganos pasar a todos nomás los invitados, por favor. Asiento, por favor. Alcaldesa, a donde usted le guste. Usted es la dama, usted elige. Aquí tenemos igualdad de género, así que ustedes se sientan donde quieran, no hay ningún problema. No tanto, ¿eh? Alcaldesa, tenemos una duda a todos los parlamentarios. ¿Qué tiene que ver con los famosos Álvarez Salamanca que están aquí? ¿Todo? ¿Sí? ¿Con Pedro Pablo también? ¿Pedro Pablo, sí? Pedro Pablo ya. Pedro Pablo actual, sí, el chico, es mi primo. Ah. Pedro Pablo, el que lleva su nombre a la sala. Sí, porque no es muy común, Primo hermano de mi mamá. Sí, qué bien, qué bien. Pedro Pablo es el primo hermano de mi mamá, mi otro es mi primo más. Gran amigo, gran amigo. Así es, la María La Luz y todo. Con Sí, Pedrito, sí. Pedrito estamos en el mismo hotel inclusive. Con los Álvarez Salamanca. Así es. Estamos conectados. Nos falta la Carolina Leitao, don Luis Alberto Steven y nuestro magistrado. Por favor, señor magistrado, donde usted lo estime conveniente. Oye, a ver, señor magistrado, ¿usted anda con alguien, con algún asesor, alguna cosa? ¿Él? Con la periodista y con un director del instituto. Les pido un favor para que el señor juez quede con sus dos. Un asiento nomás se pueden correr, uno. Ay, por favor, si fueran tan amables. Pero el otro asesor del señor juez lo necesita a lo mejor, por eso que le estábamos preguntando. Ahí, uno nomás, si no era... Yo no por PowerPoint, no. Yo traje Ya. Yo traje el documento, pero no por PowerPoint. Vamos a empezar en el mismo orden de la invitación. Partimos con don Alberto Stuben, sí, de CONACET. Por favor, don Alberto, usted tiene la palabra. Posteriormente hace nuestra alcaldesa y después nuestro magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Primero agradecer la invitación. Ya. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, nosotros, como Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, nosotros queremos justificar, un poco de manera, desde el punto de vista social, el proyecto que se está proponiendo, ¿ya? Para que los honorables tengan alguna idea de lo que estamos hablando,
son 5 personas las que fallecen diariamente por accidente de tránsito, ¿ya? El 53% de los fallecidos son peatones, ciclistas y motociclistas, ¿ya? Y es la primera causa de muerte de niños entre 1 y 14 años. Es un poco para que nos vayamos ubicando en el contexto. Luego, lo que se ha estimado también es que el valor, o todo lo, desde el punto de vista económico, todo lo que envuelve el accidente de tránsito y la muerte de una persona, es aproximadamente un valor de 2.000 millones de pesos, ¿ya? Y en costos totales de accidentes de tránsito, estamos hablando de casi el 2,5% del PIB de Chile. ¿Eso qué podría financiar? Insisto, esto es un contexto para que tengamos alguna idea. 34 hospitales, 16 veces el gasto de educación superior gratuita, 132 veces la Teletón en relación al 2017, ¿ya? Luego, el objetivo de esta lámina es sensibilizarlo respecto de la percepción que existe en cuanto a los homicidios y los fallecidos por accidentes de tránsito, ¿ya? Resulta que uno ve en las noticias, generalmente en las noticias de gente que fallece por los delitos de homicidio, o el delito de homicidio. Entonces, uno tiende a pensar que es mucho más la cantidad de gente que muere por esa causa que por accidente de tránsito. Y este gráfico explica totalmente lo contrario, ¿ya? Aquí es más que el doble de gente que muere por accidente de tránsito respecto a la gente que fallece por un homicidio. Por otra parte, si nos comparamos con países de la OCDE, que es lo que uno tiende a comparar, porque dentro de la región, les comento, somos prácticamente un referente en la materia, pero uno tiende a compararse con los mejores, y en ese contexto es que nos comparamos con países de la OCDE, donde lamentablemente tenemos, o lideramos la tabla con 12,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Ahí está el gráfico. Y ahora ya pasando, ese es un poco el contexto en el que nos vemos enfrentados. Y respecto del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que es el proyecto que nos convoca, primero se referencia a la experiencia chilena que, como todos sabemos, fue bastante nefasta. O sea, a mí, por lo menos desde el punto de vista personal, la experiencia de los fotorradares fue una política pública muy mal implementada, ¿ya? En 1996 se inicia el uso, se genera la controversia porque se usaban en algunos casos como cajas recaudadoras para financiar las municipalidades, ¿ya? En cuanto a la localización, tal como lo dice el presidente, se generaba este efecto cazabobo porque estaban escondidos, ¿ya? Cuestión que se quiere erradicar con el proyecto que se pretende discutir. Finalmente, el 2001, la Contraloría se da cuenta de este mal uso y se deroga el funcionamiento el año 2002, ¿ya? Luego, a nivel nacional, también para que tengamos una idea, funcionan 840 detectores de velocidad. Estas son las famosas pistolas que ocupa Carabineros, ¿ya? El parque de vehículos es de aproximadamente 5 millones. Por lo tanto, lo que se alcanza a fiscalizar finalmente, infraccionar, es el 4%. Todos los que estamos en esta mesa sabemos que ese 4% no es real. Es decir, si vamos a lo que se debiese infraccionar, estaríamos hablando, me atrevería a decir, claro, sería casi al revés, exactamente. ¿Qué más? Como a modo estadístico, pero más a nivel mundial, solo 3 de cada 10.000 excesos de velocidad son detectados, ¿ya? Entre otras cosas, porque donde no se aplica este sistema, no hay factor humano que pueda estar 24/7 midiendo esto, ¿ya? Resultado, yo creo que no es una gran sorpresa para todos los que estamos acá, bajo cumplimiento de los límites de velocidad y la sensación de impunidad.
Esta gráfica demuestra que la velocidad es la mayor causal de accidentes de tránsito con consecuencias fatales. 30% de estos accidentes con consecuencias fatales son a causa de la velocidad. ¿Ya? De hecho, si se fijan en la primera columna de a la izquierda, dice velocidad imprudente y pérdida del control del vehículo. ¿Por qué pérdida del control del vehículo? Porque si uno perdiese el control del vehículo a 20 km/h, no tendría consecuencias fatales. Así de simple. Ahora, estos números, la barra roja termina con un número de una... y la medición, perdón, se hace, o lo que lo estoy mostrando, son números de 10 años. ¿Ya? Ese 4.454 son las personas fallecidas por esta causal en 10 años. ¿Ya? Luego, a ver, esta lámina, si bien puede tener mucha información, se la resumo en lo siguiente. Hace exactamente 3 años se hizo un estudio, se colocaron 50 puntos de medición donde se hicieron más de 3 millones de mediciones. Sectores urbanos, interurbanos y rurales. Conclusión, prácticamente el 50% de los usuarios sobrepasaba el límite de velocidad. ¿Ya? Aquí hago un pequeño paréntesis porque yo sé que alguno de los honorables no estaba cuando yo vine en calidad de presidente de una fundación el año pasado defendiendo el proyecto de la reducción de velocidad, donde muchos de los que estaban presentes en ese minuto me decían, perfecto, pero reducción de velocidad sin fiscalización es letra muerta. Bueno, aquí viene la fiscalización. ¿Y la facultad que tienen los alcaldes de bajar la velocidad? Además, pero esa facultad, señor presidente, estoy de acuerdo con usted, pero esa facultad sin fiscalización también queda letra muerta. En el fondo llegamos a lo mismo. ¿Ya? Luego, los principios inspiradores de este proyecto, por una parte, además de crear una nueva institucionalidad, que es un centro que tramita automáticamente las infracciones, por una parte, es salvar vidas. ¿Ya? Aquí no se busca, como se buscaba con los fotorradares, en su doble intención, financiar municipalidades. ¿Ya? Ese es el principal objetivo. Luego la transparencia. ¿Por qué? Porque la base de este proyecto es que la gente sepa dónde van a estar ubicados estos dispositivos de control de velocidad. ¿Ya? No queremos cazar bobos con esto. Queremos señalizar de tal manera que se evite el accidente, que se evite una persona fallecida por este tema. ¿Ya? Y en tercer lugar está la eficiencia y modernización del Estado. ¿En qué sentido? En que el proyecto contempla que estas infracciones van a ser tratadas por el centro y excepcionalmente por el juzgado de policía local. De esa manera se descarga un poco el trabajo de estos juzgados y por otra parte destinamos el recurso humano que mide la velocidad, carabineros, a su labor esencial que es la prevención del delito y otra que tiene sus fines, ¿ya? Que no es precisamente medir la velocidad. Y dicho de otro modo también, la fiscalización que realiza el carabinero dura 2-3 horas, ¿ya? A diferencia de estos dispositivos que pueden 24/7 estar midiendo esto. Entonces, el foco principal, para que no nos desviemos, es salvar vidas, que es la prevención, por otra parte, la educación, y en tercer lugar, y como último recurso, la sanción. Este es un poco el esquema que sigue la infracción, una vez que es detectada por el dispositivo de control, va al centro, luego se hace el cruce entre la foto y la información del registro civil, de manera que la patente nos diga que el auto efectivamente es de color blanco tal como aparece en la foto. ¿Ya? Si es rojo, bueno, ahí algo no está calzando y no se cursa la infracción. ¿Ya? Se valida esa infracción y esa infracción se envía al propietario. ¿Ya?
Estoy de acuerdo con la intervención que realizó la diputada Osandón en su minuto, la sesión anterior, respecto a esos correos electrónicos fraudulentos que aparecían, pero es un tema que yo encuentro que es más de detalle, se puede perfeccionar, pero es más de detalle, ¿ya? Y bueno, el proyecto contempla una serie de dinámicas o secuencias en caso que él, así como descuento, en caso que el infractor quiera pagar la multa antes de tantos días, y que eso lo contempla un poco la legislación actual, pero da una mayor flexibilidad en ese sentido, creo, el proyecto, ¿ya? Siempre, como al chileno le gusta el derecho pataleo, siempre está la posibilidad de llegar al juzgado de policía local en caso de no estar de acuerdo con la infracción, ¿ya? Luego, yo soy un convencido que en la aplicación de... Pero de manera excepcional. Ya, entonces, y aquí ya entrando a la fase final, la verdad es que yo por lo menos soy un convencido que para implementar políticas públicas de calidad hay que mirar resultados. En Francia, España y México se implementó este sistema. En promedio se redujo el fallecimiento por accidente de tránsito en un 40%. Entonces, es de eso lo que estamos hablando, ¿ya? Y por último, un cuadro comparativo entre los antiguos fotorradares y el proyecto del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Primero, el criterio de detención de infracciones en un principio era municipal, ahora lo que se pretende es a través del centro que sea a nivel nacional. Luego, la recaudación de ingresos, en el caso de los fotorradares, iba totalmente a la municipalidad, ahora una parte va al fondo común municipal, exactamente el 15%, y el resto a tesorería, ¿ya? Después el tema de la cobertura también municipal, nacional, y aquí hay un tema, la localización es un tema importante, porque como ahora no está el incentivo perverso de la caja recaudadora, la persona que administra el centro no va a tener a todos los alcaldes pidiendo estos dispositivos de control, porque no le van a financiar nada, ¿ya? Entonces, digo, para desmarcarnos un poco de ese estigma que tenían los fotorradares, ¿ya? El procesamiento de las infracciones, antiguamente o actualmente, antiguamente en el caso de los fotorradares, 100% de juzgado de policía local, ahora no, excepcionalmente sería en policía local. También hay una mejora en los plazos de notificación, se hace todo bastante más rápido, es decir, y ahí hay un efecto disuasivo importante. Si a mí me notifican de una infracción que cometí hace 2 meses, con suerte me voy a acordar. Pero si al día siguiente, por ejemplo, dejándolo en el mejor de los casos, me llega un correo electrónico que alude a esa infracción, el efecto correctivo debe ser inmediato, ¿ya? Y por otra parte, hay también facilidad en el tema de los pagos. Si bien con el tema de los fotorradares se tenía que hacer todo en la municipalidad, Tesorería, todos lo sabemos, contempla una serie de mecanismos de pago bastante más fáciles para la gente. Así que eso es todo. La verdad es que espero haberlo sensibilizado con la información entregada. Gracias, a disposición de las eventuales preguntas Don Luis Alberto, usted dice, y me gustaría que usted no es el que le llamaba a aclararlo, pero la ministra, cuando estuvo la semana pasada, y usted tiene que haberlo estado viendo, dijo lo siguiente: efectivamente, esto no es un cazabú, pero también van a haber lentes móviles. A ver, ya, buen tema. Es que eso es un cazabú en el fondo. No. A ver, pero explíquelo. Lo explico. Y le agradezco la oportunidad. A ver, yo quiero hacer el sistema de tal transparencia que esto esté incluso publicado en un sitio web. Efectivamente, en algunos países se usan estos dispositivos de carácter móvil. ¿Sí? Es un tema que actualmente no está contemplado, si bien se puede incluir, como también se puede incluir las infracciones por vía exclusiva, contaminación ambiental y una serie de otras infracciones, actualmente no está contemplado. Entonces, le mentiría si le digo que desde el minuto 1
se va a implementar de esa manera. Ya, perfecto, gracias. Diputado Sandón. Yo recuerdo que la ministra lo dijo en el caso de cuando ya la conducta, se refirió en algún lugar rural, una cosa así, dijo que se podía cambiar después de que se nota que la conducta de la gente que vive ya no vuelve a cometer o a andar rápido. Ahí ella veía la posibilidad que se podía cambiar el dispositivo a otro sector. No era como para pillar en distinto, sino que era a conducta solucionada, cambio de lugar. A ver, ahí. Dígame. Y complementando un poco lo que comenta la diputada Sandón. Se apagó. Ahí está, ya. Complementando un poco lo que dice la diputada Sandón, nosotros como Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito tenemos identificados 22 puntos críticos, ¿ya? Nosotros pretendemos que eso sea el puntapié inicial de este proyecto. Son 11 en zona urbana, 11 en zona interurbana. Insisto, esto debidamente señalizado debiese corregir la conducta en orden a evitar accidentes de tránsito. Insisto, quiero ser gráfico en esto. Yo no busco financiar absolutamente nada con este proyecto. Yo lo que busco es salvar vidas. Está bien, gracias, don Juan. Ofrezco la palabra. Bien, vamos a pasar a nuestra segunda invitada, que es nuestra alcaldesa Carolina Leitao Álvarez Salamanca, alcaldesa de Peñalolén. Alcaldesa tiene la palabra. Detrás de, es negro, ese. Estaba votando. Así es. Me está emocionando. No se emocione mucho después. Bueno, primero agradecer la invitación en nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo vengo en esa calidad, no solo de alcaldesa de Peñalolén, sino que lo más importante como presidenta de la Comisión de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas de la Asociación Chilena de Municipios. Y en la práctica lo que yo quiero reafirmar son algunos puntos en los cuales estamos, por supuesto, de acuerdo en el planteamiento de esta iniciativa, porque lo que nos inspira y probablemente, aunque usted no lo crea, nos inspira el proteger las vidas de las personas. Nosotros los alcaldes somos quienes recibimos la mayor cantidad de demandas respecto de la señalización de velocidad tanto en la ciudad, probablemente a los que somos alcaldes urbanos, nos toca mucho recibir demandas de los vecinos respecto del control de la velocidad, más que por el hecho solo de recaudar, porque en la práctica probablemente hay algunos municipios en los cuales esta recaudación puede ser importante, pero en la práctica para nosotros, alcaldes de zonas urbanas, la verdad es que no es significativo, digamos, desde el punto de vista de los ingresos municipales, aunque parezca que el sacar partes, digamos, puede ser un deporte municipal. La verdad es que en términos de ingresos no representa un ingreso significativo, porque además recuerde que hay una parte de las infracciones, por ejemplo los TAC, que va al 50% al fondo común, el otro 50%, o sea, tampoco llega al municipio directamente todas las infracciones. Ahora, es importante para nosotros, y a propósito de este tema también, puntualizar. Yo voy a dejar una minuta que viene con algunos datos que además algunos coinciden con lo que ha presentado CONACET, por lo tanto no quiero reiterar en ellos, pero sí en la práctica solo decir algo que probablemente no se ha dicho de manera tan específica respecto de que la mayoría de las muertes, no solo cuando corresponden a accidentes de tránsito, corresponden a exceso de velocidad, sino que además afectan principalmente a peatones, motoristas, o sea, además tiene que ver con las personas directamente y específicamente a personas que no andan en vehículo, porque la tasa de muerte aumenta, obviamente, cuando se trata de peatones. Y además puntualizar de que la disminución de 10 kilómetros puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, es decir, hay mucho más muertes cuando se anda a 60 kilómetros por hora que cuando se tiene un accidente, digamos, a menor velocidad, y así sucesivamente, digamos, o sea, va bajando en la medida, obviamente, por el daño que puede producir, pero 10 kilómetros produce una diferencia importante en un accidente, digamos, y puede producir respecto de lo que el piloto, digamos, de un automóvil puede incluso reaccionar respecto de si va a 60 o va a 50. Entonces, para nosotros eso es importante también. En ese sentido, y como la proporción de peatones es importante, a nosotros nos interesa también este proyecto, porque
nosotros creemos que efectivamente, y tenemos la experiencia comparada de que sistemas como estos reducen efectivamente las muertes por este concepto. Ahora, hay cosas que nosotros queremos de alguna manera reafirmar y reiterar respecto de lo que ha señalado acá, y que tiene que ver con, en particular, cuando nosotros a los municipios se nos exige, los vecinos nos exigen controlar los temas de velocidad, y especialmente hoy día con el aumento de la tasa, digamos, de automóviles en todas las ciudades, y obviamente cuando llegan los vecinos, lo primero que nos piden a nosotros es controlar y poner un letrero de que controle la velocidad. O sea, eso es lo primero que el vecino nos va a pedir. Y la segunda que nos pide es que pongamos un lomotor, ¿ah? Entonces, al final, podemos terminar con una ciudad que está llena de lomotoros y que en el fondo no reduce o no genera un cambio en las prácticas de las personas. O sea, hay un tema de que al final es por el lomotoro que yo voy a frenar, pero no porque yo considere como automovilista que yo estoy causando o voy a causar un potencial daño si paso por una población o por un lugar a exceso de velocidad. ¿Qué es lo que nos favorece este sistema? Que en aquellos lugares donde además, porque los lomos de toro pueden ser significativos en aquellos pasajes, lugares, digamos, de circulación interior, pero muchas veces aquí además se contrapone de que nos piden un lomo toro en una vía de circulación importante donde pasa la locomoción colectiva, donde se requiere tener cierta fluidez del tránsito en las horas puntas. Por lo tanto, también esto ayudaría a que, controlando la velocidad, no sea necesario también instalar estos métodos de reducción que a veces son excesivos para lo que se quiere lograr. Y además, porque uno no puede poner un lomotoro cada 10 metros, digamos, en un lugar donde se requiere controlar y fiscalizar la velocidad, pensando en donde han ocurrido mayor cantidad de accidentes. Y ahí estoy pensando en corredores o las zonas aledañas a los corredores de Transantiago, por ejemplo, otros en el caso de la ciudad de Santiago, u otros en el caso de regiones. También quería puntualizar aquí algo que es bien importante, que suele asociarse estos sistemas a las carreteras y a las autopistas. Pero como tú decías, aquí hay un sistema que estaría en la zona urbana y también finalmente en las zonas rurales termina siendo la autopista la que recibe, digamos, este sistema. Y nosotros solemos pensar en la autopista cuando hablamos del exceso de velocidad, pero los accidentes y la mayor cantidad, como hablábamos de los peatones, se produce en la zona urbana. O sea, al final el exceso de velocidad en la zona urbana es mucho más peligroso y genera mucho más daño que obviamente los que se producen, y probablemente si hiciéramos una comparación y un estudio comparativo, la ciudad se lleva, digamos, obviamente la mayor cantidad de estos accidentes. Nosotros creemos también que este sistema tiene algunas cosas que en particular, más bien, no en el ánimo de oponerse, sino que más bien de contribuir a que sea un buen proyecto. Yo creo que hay un par de cosas que es necesario revisar. La primera, y entiendo que la CONACET lo tiene claro porque lo hemos conversado, respecto de que aparece que este sistema no resuelve, digamos, de buena manera cuando se comete una infracción que requiere del retiro de los documentos, porque dice que como el sistema es automático yo puedo pagar, pero cuando yo excedo más de 50 kilómetros la velocidad me tienen que retirar los documentos, y así lo dice el proyecto. Pero no dice cómo se hace, porque en la práctica, ¿cómo le voy a quitar los documentos si el sistema es automático? Entonces, dice el proyecto, yo leí las minutas, digamos, aparece que la idea es que esa multa no pasara por este sistema automático, o sea, ahí se va y se devuelve al juzgado de policía local, pero en el proyecto, en la ley, digamos, en el proyecto de ley no está eso resuelto, no lo dice expresamente, por lo tanto, ahí hay un tema que hay que resolver. Y un segundo tema que a mi juicio creo que es más importante desde el punto de vista que aquí lo que queremos es cambiar conducta en el fondo, y lo que necesitamos es cambiar las conductas, es que este sistema tampoco resuelve, lo que no quiere decir que no sea bueno porque lo resuelve en una parte. Este sistema no resuelve las conductas individuales, por ejemplo, de personas que manejaran vehículos de empresas, locomoción colectiva, en el fondo de personas jurídicas, no personas naturales, porque como esto va a un registro de multas, no va al registro de conductores la multa, porque la multa no es personal, en este caso va a la patente del vehículo. No va a existir una manera, y yo no tengo la idea de cómo poder resolverlo. En la práctica la multa va a quedar registrada para la empresa. Entonces, en el caso de la locomoción colectiva, en el caso de vehículos, digamos, de empresa, nunca el conductor no va a quedar en ningún registro los partes que ha tenido por exceso de velocidad, porque, claro,
no va a quedar registrado. Por lo tanto, ahí no va a poder cumplir su rol. Tendríamos que buscar una manera, o yo no digo que por eso no se haga, pero me refiero que ahí hay un tema que hay que resolver, porque en la práctica gran parte de los accidentes se producen también por aquellos que manejan locomoción colectiva, empresas, etcétera, y que yo le pongo solo el ejemplo de por lo menos los reclamos que yo tengo: repartidores de gas, taxis colectivos, las micro, etcétera. Si uno pensara que son el registro de multa, va a quedar registrada la empresa como una empresa que excede, probablemente ahí se podría publicar un ranking, etcétera, para que la empresa tenga motivación para sus conductores para que no lo excedan, pero en la práctica la persona no queda con el registro manchado, y sí las personas naturales, o sea, va a haber como un perjuicio, digamos, o no igualdad respecto de los conductores. Eso es un tema que vimos, digamos, que podría ser un poco más complejo. Yo creo que en general, respecto del tema de la transparencia que aquí se planteaba, lo más importante y lo que dice el proyecto, y entiendo de respecto que tiene que estar señalizado, o sea, la mejor manera de, en el fondo, independiente que sea móvil, o porque yo creo que debe moverse, o sea, las conductas de las personas obviamente que cambian en la medida en que uno está fiscalizando, por lo tanto tiene que ser, de alguna manera tiene que irse cada cierto tiempo. Dice que hay una comisión que va a evaluar cuáles son los lugares con más accidentes, y por lo tanto, y en ese sentido yo creo que lo más importante es la señalización y la publicación. Por último, que se haga un cambio donde uno podría, y ahí un aporte quizás de que se podría avisar, es decir, mire, una vez al año se va a revisar los puntos y se van a publicar los nuevos puntos, etcétera, y uno podría en ese sentido, mientras esté bien avisado, nadie puede alegar desconocimiento de aquello. Yo creo, y a diferencia de lo que decía aquí mi amigo de la CONACET, porque somos amigos, yo creo a estas alturas en defender, va a tener a todos los alcaldes pidiendo que le pongan a diferencia de lo que usted cree, porque no es un tema de ingresos, como lo dije al principio. Aquí nosotros tenemos demanda por los temas de exceso de velocidad hoy día, absolutamente. O sea, yo voy a ser la primera que lo voy a hacer la fila ahí para que ponga varios, porque tengo varios lugares donde ya se me ocurre donde podría ponerlo en el caso de nuestra comuna. Y lo otro que también es importante es que en la práctica hoy día el control de velocidad, a diferencia de lo que se ve, y aquí de nuevo la diferencia entre las carreteras y las zonas urbanas, es que hoy día efectivamente nosotros los carabineros, cuando pedimos que fiscalicen tránsito, nos cuesta mucho, porque en la práctica hay mucha demanda de carabineros para muchas otras cosas, y por lo tanto cuando les pedimos control vehicular, ellos hoy día están haciendo más controles de identidad, pero no controles de velocidad. No es su principal preocupación, y en la práctica al final termina siendo por demanda del alcalde, que le dice, oye, mira, tiene un reclamo, un colegio, una conducta X en algún lugar, pero en la práctica eso no ocurre. O sea, no es hoy día una prioridad dentro de la labor policial controlar la velocidad, y hay muchos lugares donde efectivamente eso se vulnera. Por último, yo creo que es importante establecer algo que en general tratar de descentralizar ciertas decisiones, que es el último comentario respecto al proyecto. Ustedes saben que nosotros hoy día, por ejemplo, como municipio, para poder instalar un semáforo tenemos que pedir autorización a una serie de instancias, digamos, cuando esto se saca del nivel municipal y se instala en un nivel central. Y yo creo que es importante la participación de los municipios a la hora de establecer dónde se va a instalar porque a mí lo que me preocupa es que esto se resuelva centralizadamente y alguien diga con un montón de cifras y cosas, pero no tenga la opinión, al menos, de la municipalidad en cuestión, que pueda opinar respecto a los puntos en los cuales se va a instalar, porque a veces se toman decisiones desconociendo el riesgo, la vulnerabilidad. O sea, no solo el dato de la accidentabilidad de un lugar es suficiente para poder establecer una decisión, sino que muchas veces puede haber otros factores. A nosotros nos ha pasado que de repente se niega la posibilidad de poner un semáforo en determinado lugar porque no han habido muchos accidentes, pero la verdad es que los accidentes frustrados han sido infinitos, porque uno conoce la realidad, porque tiene grabaciones, porque todo claro. Entonces, en la práctica no siempre la accidentabilidad puede ser el único elemento que sea tan objetivo, sino que de alguna manera incorporar que los municipios pudiésemos opinar respecto de la instalación, ya sea cuando se resuelvan los lugares, nosotros nos pidieran una opinión y nosotros poder fundamentarla, digamos, respecto del punto. Creo que esos son todos los temas y en general, por supuesto,
yo creo que apoyar el proyecto porque nuestro objetivo es disminuir los accidentes, disminuir las muertes por accidentes, que es lo más importante y en particular, sobre todo, todas las vías son importantes, pero además que influyen muchos peatones, que son los que nuestros vecinos en general, que son los más desprotegidos finalmente, peatones, motoristas, la mayoría de ellos. Así que eso, muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Le quiero dar una buena noticia. Le van a entrar todo lo que usted quiera, pero incluye que la municipalidad tiene que repararlo, o sea, tiene que mantenerlo. No. Entonces, Eso, claro, ahora, evidente. O sea, lo más importante que no dije, el proyecto es perfecto, que no viene ni una luca para que el municipio se ponga, y espero que no lo cambien en el camino, porque ahí sí voy a venir a poner al tiro. Otra cosa, a mí una pregunta como presidente, no tiene esta licencia. Por ejemplo, usted dice, esto no es un cazabobo, pero escúcheme. Yo pongo carretera controlada por radar, de Arica a Punta Arenas. ¿Dónde usted? ¿A dónde está el cazabobo? Yo estoy diciendo, un momentito, yo tengo esa duda. O carretera en la ruta 69, o 68 está de aquí, está controlada por radar. Hasta luego, uno en el letrero de la entrada, otro a la salida, se acabó. O sea, también tú puedes tener esa... No estoy echándole pero la sopa, estoy viendo que tú también puedes ocupar esto, que tú dices que es totalmente legal, pero pones una sola advertencia y dices, oiga, aquí está, ¿verdad? No sé. Señor presidente. Sí. Perdón. Sí. El diputado Pérez, ahí usted contesta. No, sí, pero lo voy a dar la palabra a usted, diputado, así que por favor tenga la bondad de hablarnos. Ya. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados. Por su intermedio, al señor director de CONACET. Entiendo que el proyecto CATI, como se le denomina en la sigla, va enfocado fundamentalmente a control de velocidad en carreteras urbanas e interurbanas y en aquellos puntos donde se genera la mayor cantidad de accidentes por exceso de velocidad. Eventualmente se podría, de acuerdo al modelo que entiendo del modelo español que sirve de base para este proyecto, en convenio con los municipios se podrían también controlar determinadas áreas al interior de las zonas urbanas, estoy hablando de la ciudad. Pero hasta donde entiendo nunca se pensó en controlar velocidades de carácter urbano neto como de 60 a 50, que es un proyecto bastante comentado, porque además chocamos con otro problema. Los municipios tienen potestad y facultad de modificar velocidades al interior de las comunas y en la comuna del lado, que están diferenciadas a veces por una calle o una avenida, puede cambiar violentamente y eso indudablemente va a generar una serie de problemas. Y nunca estuvo pensado, al menos en la comparación de sistemas que usted decía, Francia, España y México, que tuve la suerte de conocer, eran casos muy excepcionales en convenio con los digamos, ayuntamientos o comunas, como dicen en España, pero en aquellas avenidas que son de alta velocidad al interior de la zona urbana. Lo cual podríamos llevar al símil del caso chileno en la región metropolitana, que también pasa por su comuna, Vespucio, digamos, en la zona, o la avenida La Florida, que es Camino Enrique, la avenida La Florida, etc. Entonces, eso por una parte. Entonces quiero consultarle, por si usted me presenta al director en primer lugar, si está considerado zona urbana de acuerdo al catastro que él mencionó. Y en segundo lugar, una consulta a la alcaldesa, es si ella como alcaldesa, ya entrando en un caso hipotético, usted haría convenio para controlar velocidades urbanas, digamos de 60 a 50, en aquellas de 30 incluso, disponer estos dispositivos. Porque ahí sí que yo creo que estaríamos en un gravísimo problema por lo que acabo de explicar. No está bien regulado, además, al interior de las comunas, las velocidades máximas en distintos tramos, incluso las carreteras interurbanas, la 68, la ruta 5 Sur entre Santiago y, qué sé yo, la zona de Rancagua. Usted tiene cambios violentos de velocidades y zonas de 80, 100, 120. Entonces, ¿cómo se va a compatibilizar eso? Y también en la zona urbana, que tiene 30, 50, 60, etcétera, ¿cómo se va a compatibilizar eso con un mecanismo electrónico que debe tener un criterio único, porque si no, no serviría, con nuestra actual norma de control de velocidad o señalética de velocidad al interior tanto de las carreteras como de las zonas urbanas? A ver, nosotros por lo menos la medición que tenemos, que insisto, es de hace 3 años,
contempla 22 puntos, 11 de ellos en zona urbana y 11 de ellos en zona interurbana. ¿Ya? Entonces, en parte le respondo la pregunta en... Perdón, presidente, una introducción. Sí. Pero cuando usted se refiere a zona urbana, ¿se refiere a carreteras urbanas o a No. zona urbana en general? Zona urbana en general. ¿Por qué? Y aquí hago la distinción. ¿Por qué? Porque estos 22 puntos lo que buscan, lo que busca el proyecto es salvar vidas, y estos 22 puntos están técnicamente enfocados en una mayor siniestralidad en relación a los accidentes de tránsito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que usted ponía, de comuna donde puede haber estas zonas calmadas que le llaman de 30 kilómetros por hora, mi pregunta ahí, un poco más técnica, ¿se justifica? Evaluemos. Si efectivamente está regulado en 30 y hay algunas personas que pasan a 120, de acuerdo. Toda la razón. Altamente justificado. La regla general, por ahora, indica que esas zonas de 30 kilómetros por hora no se justificaría. Pero este es un levantamiento que nosotros hicimos de 22 puntos, donde pueden haber más puntos también. O sea, hay un trabajo de actualización que yo creo los alcaldes estarían muy interesados en estudiar. Gracias, don Juan. A ver, yo le quiero decir algo, por ejemplo... Perdón que interrumpa, señor presidente. Le quería responder su pregunta. Sí, no, espéreme. Pero hay una cosa que quiero... Cuando uno va, por ejemplo, en Alemania, dice velocidad mínima 110. Estoy dando una cifra. Porque a veces resulta que entre Reñaca y Viña, que estamos aquí, estamos en esta región, nos toca un argentino en verano que va a 10. A 10. Entonces no tiene ni un criterio, y la cola es de la gran 7, porque llega hasta el casino, pasa para acá, y el tipo va a 10 nomás, pues ya iba. Entonces, claro, fantástico, ese no va a matar a nadie, pero mata de los nervios a todos los que van para atrás, que deben ser unos 300 automovilistas, ¿me entiendes? Entonces, también hay que... claro, entonces hay que decir... Bueno, son cosas de aprensiones. Diputado Karim Bianchi. Gracias, presidente. Quizás yo sea menos positivo, no es un proyecto que me agrade. No me agrada siempre que se hacen normas restrictivas, pero más allá de eso, es loable cuando se pretende salvar vidas, pero creo que a veces el salvar vidas tiene siempre un costo, y decimos salvar vidas, pero tenemos hospitales que funcionan como la reverenda. Tenemos cámaras de seguridad que no funcionan tampoco en las ciudades, cámaras de seguridad ciudadana. Por ejemplo, en mi comuna, de las 8 funcionan 3. Entonces, cuando hablamos de un sistema que dice ser autofinanciable, creo que es autofinanciable, y volvemos a lo del centralismo. Es autofinanciable en Santiago, donde hay más autos por segundo, autos por minuto transitando en las vías donde han identificado que me parece que son más zonas centrales que el resto de las regiones del país. Sin embargo, presidente, yo quisiera, por intermedio de esta comisión, revisar también la constitucionalidad de este proyecto, que a mí me parece que transgrede el artículo 19, número 3 de la Constitución. Además, yo quisiera saber qué atribución va a tener el Ministerio para ser el Ministerio el que curse una multa, siendo que no tienen la atribución de un tribunal. Por lo tanto, quisiera que primero se pudiese revisar si el proyecto tiene la constitucionalidad correspondiente para que nosotros lo aprobemos. Me parece que no, y en otros lugares con derecho comparado, como México, ya fue declarado inconstitucional con una norma parecida a la de nosotros, y me parece que no solo transgrede este artículo, sino también de manera precisa la igualdad que debe existir ante la ley. Por lo tanto, presidente, yo solicito eso, que veamos la pertinencia constitucional de este proyecto. Diputado Bianchi, usted tiene toda razón, es justamente por eso que dejé al señor juez al final, para que todas las aprehensiones que te hagan ver. Así que yo creo que después de esta intervención suya, amerita que tenga la palabra nuestro presidente de los jueces de policía local, don Luis Ramírez. Don Luis Ramírez, usted tiene la palabra y explaye. Gracias, señor presidente. Señora diputada, señores diputados, tengan ustedes muy buenas tardes. Para el instituto es un agrado, ¿verdad?, que haya sido invitado a tratar esta materia tan importante, y sobre las cuales, ¿verdad?, los juzgados de policía local y los jueces de policía local tenemos mucho que decir.
En cuanto al proyecto CATI, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto en general, todo aquello que sirva para salvar vidas, ¿ya? Que es importante. ¿Quién va a estar en contra, efectivamente, verdad, de que no hayan muertes ni lesiones, verdad, a raíz de los accidentes de tránsito? Pero al mismo tiempo que exigimos que los conductores, verdad, mantengan una conducta acorde con la legislación vigente, no es menos cierto que también es necesario educar al peatón. Porque puede ser verdad lo que señala el colega de CONACET, que el porcentaje de personas que fallecen en accidentes de tránsito pueden deberse a exceso de velocidad, ¿ya? Pero ¿qué porcentaje de ese exceso de velocidad también corresponde a una actitud irresponsable de parte del peatón? Yo creo que aquí todos los que estamos acá no hemos podido percatar de que de pronto los pasos peatonales, ¿ya? La gente efectivamente tiene un derecho preferente para cruzar el paso peatonal, pero uno como peatón debe preocuparse, ¿verdad?, que el conductor no venga distraído, ¿ya? Que tampoco, ¿verdad?, al cruzar ande con audífonos, ¿ya? En la noche que no se ve ese. O que crucen en bicicleta, ¿verdad?, por pasos peatonales con cosas así, que ocasione un sinnúmero de accidentes, ¿ya? Insisto, nosotros como instituto estamos ya no a participar en este proyecto. Tenemos sí ciertas aprensiones, ¿ya? Ciertas aprensiones respecto de lo que señaló acá el señor diputado, y que para lo cual voy a dejar a mi colega, ¿verdad?, que se explaye en el tema, ¿verdad?, para luego tomar la palabra. Por favor, Rodrigo Balart. Nombre y cargo, por favor, para el registro del acta, por favor, si fuera tan amable. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señores diputados, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Balart Carrizo, yo soy miembro del directorio del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local y juez de la comuna de María Pinto hace 17 años. Bueno, como dijo el señor presidente, la opinión del Instituto de Jueces de Policía Local en general es favorable al proyecto de ley, pero hay que distinguir que este proyecto de ley tiene 3 aspectos o ideas matrices. La primera es que el centro del CATI, Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, por una parte, con criterios técnicos, va a determinar los puntos, tanto urbanos como de las carreteras, donde se hace necesario establecer mecanismos automatizados de control de velocidad, lo cual nos parece bien. Segundo, tiene un aspecto que, detectada la infracción, se va a enviar al CATI para el efecto de que los fiscalizadores puedan constatar que el vehículo infractor, la placa patente y el análisis de la fotografía, lo cual también está bien. Una vez que el fiscalizador constata la placa patente y el nombre del infractor, va a levantar un acta que lo va a remitir al jefe de servicio, que es el director nacional del Centro de Tratamiento de Infracciones, y eso se le va a notificar al presunto infractor. Hasta ahí, como Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, nos parece que es adecuado porque va a permitir descongestionar los tribunales en cuanto a la notificación del infractor y que el infractor eventualmente pueda aceptar la infracción y acogerse a la rebaja de la multa. Criterio que por lo demás no es novedoso porque cuando ya se estableció el tema de los TAC previamente tienen una etapa en que las direcciones de finanzas de las municipalidades contactan a los infractores y solamente si el infractor no concurre pasa a Policía Local. Sin embargo, hay un segundo aspecto, y aquí recojo las palabras del señor diputado que está a mi derecha. Nos parece que este proyecto, y lo decimos absolutamente con claridad, es absolutamente inconstitucional por las razones que paso a señalar. En primer lugar, ustedes recordarán que en el siglo pasado, cuando se empieza a discutir en la década de 1990 el proyecto de reforma procesal penal, hubo un amplio consenso nacional, tanto en la doctrina como en todos los que participaron y en este Parlamento, en que no era razonable que en un mismo órgano, como era el juez del crimen, se concentraran las facultades de investigar, acusar y fallar, porque cuando usted investigaba y después acusaba, ya tiene formada una opinión sobre la materia, y por lo tanto era muy difícil exigirle a una persona que se desdoblara al momento de juzgar para los efectos de dictar una sentencia absolutoria, sin perjuicio de que eso podía ocurrir. Sin embargo, no es necesario, señores diputados, tener que remontarnos tanto tiempo atrás para defender o sostener la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, porque ustedes recordarán que
el excelentísimo Tribunal Constitucional, en fallo del 18 de enero de este año, estableció la inconstitucionalidad del proyecto de ley que otorgaba al CERNAC facultades fiscalizadoras y además sancionadoras. Si ustedes me permiten, quiero hacer una breve reseña de lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional, que es plenamente aplicable a lo que aquí se pretende señalar, vale decir, establecer un organismo administrativo que, aparte de fiscalizar, va a sancionar al infractor sin previamente escucharlo. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional respecto al CERNAC? Que son inconstitucionales las nuevas potestades jurisdiccionales que el proyecto de ley contempla entregar al CERNAC, sin perjuicio de que mantuvo incólume el aumento de sanciones y el régimen de protección a los consumidores propuesto en el proyecto. Aquí se establece aparentemente una mayor sanción para el infractor que excede la velocidad, y después el señor presidente también va a referirse de que eso no es correcto como lo dice el proyecto. Vale decir que sea más drástico en cuanto a sancionar el exceso de velocidad. Por el contrario, esto es mucho más benigno que la situación actual. El Tribunal Constitucional señaló además que la declaración de inconstitucionalidad encuentra su fundamento en que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del CERNAC, abro comillas, solo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente imparcial, características que el CERNAC no reúne, cierro comillas. En efecto, dijo el Tribunal Constitucional, el CERNAC actuaría como juez y parte por cuanto ejercería sus facultades fiscalizadoras de naturaleza administrativa, facultad fiscalizadora de naturaleza administrativa, para luego aplicar una sanción de naturaleza jurisdiccional, con efectos que van más allá de una mera sanción administrativa, lo que contraviene además la exigencia de una investigación y un procedimiento racional y justo, que los señores abogados aquí presentes saben que eso está establecido en el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental. De allí que el Tribunal Constitucional declarara que todos aquellos preceptos que contenían tal facultad jurisdiccional vulneraba los artículos 76 y 19, número 3, como dijo el señor diputado, incisos 5 y 6 de la Constitución Política de la República, que se refieren al derecho al debido proceso, y una de los componentes del derecho al debido proceso es el derecho a la defensa, que me voy a referir por qué tampoco se respeta el derecho a la defensa en este proyecto de ley. Finalmente, el tribunal recordó su jurisprudencia previa en materia de control preventivo de otros proyectos de ley emanados de este Parlamento, en el sentido que en esa sentencia del Tribunal Constitucional se contempla la intervención de los tribunales de justicia para sancionar las infracciones a dicha ley, lo cual fue declarado en sentencias que nosotros mencionamos en el documento que va a quedar a disposición de esta honorable Cámara de Diputados. Este último aspecto, yo les pido tener en consideración que, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, este proyecto tiene el rango de ley orgánica constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 18, al referirse al procedimiento sancionatorio, dice será competencia exclusiva del director nacional del centro sancionar la infracción que consiste en exceder el límite de velocidad. Por lo tanto, se está alterando la competencia de los tribunales de la República, en este caso los juzgados de policía local, y por lo tanto este proyecto, al tener rango de ley orgánica constitucional, requiere necesariamente oír previamente a la excelentísima Corte Suprema y deberá pasar en su oportunidad por el control de constitucionalidad preventivo del excelentísimo Tribunal Constitucional. Hasta aquí yo quise hacer una cita de lo que dijo el Tribunal Constitucional, y ahora yo, si ustedes me permiten, quisiera abarcar un aspecto distinto a lo señalado por el Tribunal Constitucional, que es precisamente el componente del derecho a la defensa consagrado en el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental. ¿Y por qué en el concepto de los jueces de policía local del país, no respeta el derecho al debido proceso? Porque, contrariamente a lo que dijo el señor director de la CONACET, a quien lo tenía el gusto de conocer, y espero que trabajemos muy en conjunto en este y en otros proyectos, tenemos mucha idea, no se respeta el debido proceso y el derecho a la defensa. ¿Por qué razón? Porque si ustedes leen detenidamente el proyecto de ley, una vez que el acta validada por el fiscalizador pasa al director nacional, el director nacional no solo le comunica al infractor la infracción, sino que le comunica la sanción. Vale decir, antes de que el infractor, o más bien dicho, sin que el infractor tenga el derecho a defenderse previamente, ya ha sido sancionado. Y una vez que se le notifica la infracción,
ustedes podrán decir tiene derecho a defensa. Sí, pero tiene derecho a defensa en dos causales. Que le robaron el vehículo o que el vehículo no es el que corresponde, lo cual es muy difícil teniendo una fotografía con la placa patente. O sea, se limitan las posibilidades de defensa. Póngase usted el caso, que creo que lo puso la diputada, de una empresa, ¿ah? De una empresa que se dedique al leasing de vehículos, o una empresa que tenga una gran cantidad de vehículos, como puede ser Turbus, digamos, ¿ah? En donde usted ni siquiera va a poder individualizar al conductor, porque las posibilidades de defensa, o es que le robaron el vehículo, o que el vehículo no era suyo. Usted ni siquiera va a poder decir, ¿sabe qué más? Sí, efectivamente es mi vehículo, pero no lo conducía yo, lo conducía mi señora. Y por lo tanto, usted me va a sancionar sin que yo me pueda defender, y más encima me van a suspender la licencia, sin perjuicio de los problemas que va a mencionar el señor presidente respecto a la suspensión de licencia. Pero además, ¿por qué no respeta el derecho a la defensa? Porque, tal como señalé, el presunto infractor sin ser oído recibirá la notificación en que se le comunica la infracción y tiene dos alternativas: pagar o reclamar. Lo que dijo, yo discrepo lo que dijo el señor director de la CONACET, que siempre va a tener la alternativa de reclamar al juzgado de policía local. Eso no es correcto. Solamente va a poder recurrir el infractor al juzgado de policía local cuando previamente reclame al director nacional del CATI. O sea, tiene que presentar una solicitud, un escrito, no sé si lo hará vía correo electrónico o vía internet. Y solamente si él reclama al director del CATI y el director del CATI rechaza la reclamación, recién ahí se va a ir al juzgado de policía local. O sea, si no reclama el infractor ante el director del CATI, esto no va a pasar al juzgado de policía local. Y por lo tanto, con eso entonces yo les demuestro que no solo por lo dicho por el excelentísimo Tribunal Constitucional respecto al CERNAC, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, es inconstitucional, sino también es inconstitucional, porque el infractor va a ser sancionado sin ser previamente escuchado, y una vez que se le notifique la infracción, las posibilidades de defensa son escasas. Y a continuación, señor presidente, el presidente nacional del Instituto de Jueces y Policía Local se va a referir a aspectos específicos y deficiencias que tiene el proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el informe. Señor presidente, tiene... Ahí, párame, ahí le apaga. Ahí, no mueva. Acá, préndale usted, señor juez. Ahí está. Ya. Bueno, continuando, ¿verdad? Respecto a la... Primero, respecto a las notificaciones. ¿Ya? El gran problema que tenemos actualmente en los juzgados de policía local es que las notificaciones que se practican a través de correo de Chile, ¿verdad? Hay una presunción que está establecida en la ley, que se entiende notificado al quinto día, ¿verdad?, de que es recepcionado la oficina de correo. Lo cual muchas veces ocurre que ello no es así. ¿Ya? Las cartas llegan mucho más tarde. Y le digo, y cuando uno habla de juzgado de policía local, no estamos hablando de los juzgados de Santiago, Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción, sino hay juzgados, ¿verdad?, en el cual está mi amigo María Pinto, por ejemplo, donde una carta certificada para notificar al vecino, tiene que enviarla al correo, ¿verdad?, que el correo da tremenda vuelta para que llegue al vecino. ¿Se demora un mes y medio? Un mes y medio en llegar la carta certificada. Ahora, el asunto de la notificación a través del correo electrónico, ¿ya?, lo cual es muy loable y nosotros como instituto nos interesa agilizar el procedimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que resulta de que hay municipalidades y juzgados de policía local que no tienen internet, ni siquiera hay correo cercano a la oficina de ellos. Entonces obviamente es impracticable. Tal vez, vuelvo a insistir, en las ciudades grandes efectivamente se pueda practicar la notificación a través de correo electrónico. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde se notifica? ¿En qué lugar? ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer el correo electrónico? No todo el mundo está obligado, ¿verdad?, a dejar el correo electrónico. ¿De acuerdo? Es un problema grave con el cual, ¿verdad?, nosotros nos encontramos. Ahora, respecto del procedimiento propiamente tal, nos llama la atención, ¿ya?, que la ley establece, ¿verdad?, que aquella persona que se ha sorprendido deteriorando, destruyendo, inutilizando, dañando el equipamiento automatizado del registro de infracciones de tránsito administrado por el centro, será sancionada con una multa de 50 UTM. Son daños a la propiedad, a policía local. ¿Ya? Nosotros, ¿verdad?, no conocemos la falta. La falta mucho tiempo que dejamos conocerla. Esta sería una falta, un daño a la propiedad. No es competencia de los juzgados de policía local. Y la paradoja es la siguiente, que a continuación se la digo. Que efectivamente, ¿verdad?, aquella persona que utiliza un sistema de inhibición de equipo de registro de infracciones, ¿ya?, alguien que pone un disco, ¿verdad?, que supuestamente sirve, ¿verdad?, será sancionado, ¿verdad?, a categoría de delito y será condenado con pena corporal o efectiva.
Entonces, efectivamente, ello no se condice. Además, la conducta aquella está tipificada en el artículo 200, número 6. ¿Ya? Entonces, no puede ser tipificado como delito, ¿ya?, el poner un aparato que inhiba, ¿verdad?, los equipos de registro. ¿Se dan cuenta? Hay una contradicción. Debiera ser al revés. Aquel que daña algún equipo, ¿verdad?, será denunciado a la justicia penal, ¿verdad?, y allí será sancionado. En cambio, el que anda con un disco adelante para inhibirlo, ¿verdad?, eso ya está establecido en el artículo 200 de la Ley de Tránsito. Ahora, otra cosa, se señala el exceso de velocidad sería la causa de de la mayor parte de los accidentes. Es importante, compartimos en parte de esta situación, y al respecto debe señalar que la actual legislación establece sanciones que son menos graves y gravísimas, dependiendo el exceso de velocidad. De 60 a 70, menos grave, 70, 80, grave, de 80 para arriba, gravísima. Y como gravísima, ¿verdad?, tiene sanción de suspensión de multa y suspensión de licencia, la cual puede ser agravada, ¿verdad?, si el tipo es reincidente. La misma ley lo establece. Sin embargo, y ojo, en el nuevo proyecto, ¿verdad?, se establecen sanciones, ¿ya?, que van una unidad tributaria, ¿verdad?, hasta en 20 kilómetros por hora sobre el límite máximo, o sea, hasta 80. Una. 2 unidades tributarias entre 21 y 30, entre 80 y 90. 2 unidades tributarias. ¿Ya? En el sistema actual son 3 unidades tributarias más suspensión. 3 unidades tributarias conducir en 31 y a 40 kilómetros por hora sobre el límite máximo. 4 unidades tributarias en conducir entre 41 y 50. Todo eso son multas, ¿ya?, sobre 50, sobre el límite máximo. O sea, en ciudad en estos momentos son 60. 60 más 50 son 110. Hasta 110 la persona, ¿verdad?, solamente pagaría multa, no tendría suspensión. ¿Le parece justo? ¿Ah? Es mucho más que lo permitido en la carretera, ¿no? Mucho más. ¿Se da cuenta? Entonces, y eso solamente tiene multa, no tiene suspensión. Aquella persona, ¿verdad?, que tiene dinero, paga la multa. Pero, ¿qué es lo que le duele a los conductores? Es la suspensión de licencia. Entonces, efectivamente, allí hay una contradicción. Ahora, se dice que más de 50 kilómetros por hora sobre el máximo. O sea, estamos hablando en carretera 170, imagínense, o sea, 180 kilómetros por hora, 120 en ciudad. En ese caso, tendríamos suspensión de licencia. Pero ¿cómo hacemos nosotros, los jueces de policía local, van a llegar a nosotros? ¿Cómo nosotros retenemos la licencia? Si no está la licencia. No está la licencia, no podemos. Si lo citamos a través de carabineros para que quiten la licencia. Pasaría el tiempo, ¿verdad?, los carabineros buscando a los conductores para que entreguen su licencia. Perfecto, puede que el conductor lo ubiquemos. ¿Y qué dice el artículo 170, inciso final de la Ley de Tránsito actual? Señala, ¿verdad?, la suspensión de licencia, cancelación de licencia de conducir, solo es aplicable en las infracciones cometidas conduciendo personalmente un vehículo. Así que si usted va al tribunal y dice, si yo no iba conduciendo, no sé, alguien muy parecido a mí, yo no le puedo aplicar suspensión. Demuéstreme que yo venía conduciendo. Además, entonces yo por esta norma no puedo aplicar suspensión. Entonces, la suspensión no procede y no es aplicable. Razón por la cual le digo yo, es absolutamente contradictorio, si que efectivamente, ¿verdad?, la gran cantidad de accidentes y que con secuelas de lesiones graves y muerte, que ocurren por exceso de velocidad, quedarían con sanciones mucho más benignas de acuerdo a este nuevo proyecto. ¿Ya? Entre otras cosas, ¿ya? Nosotros creemos, ¿verdad?, que sería necesario, ya que estamos tratando de modificar la ley 18.290, aplicar ciertas sanciones a determinadas conductas, ¿ya?, como por ejemplo a la conducción sin estar atento a las condiciones del tránsito, hablando por celular, ¿verdad?, no solamente chateando por celular, ¿ya?, que efectivamente son mucho más graves, y que efectivamente, ¿verdad?, eso fuera una sanción gravísima, porque efectivamente allí sí que hay un peligro implícito, hay un descuido, ¿verdad?, porque efectivamente 5 segundos, 10 segundos o 1 segundo, efectivamente, ¿verdad?, frena el vehículo adelante, ¿ya?, y efectivamente, ¿ya? Entonces, nosotros en el proyecto, ya en las observaciones,
le hacemos presente, ¿verdad?, cuál sería nuestra norma que nos gustaría que fuera, para efectivamente el caso concreto, de verdad, cuando van chateando, ¿verdad?, o usando el celular. Y lo otro, eliminar alguna incongruencia que tiene la ley de tránsito en este momento. Como les decía, en el artículo 200 contempla, ¿verdad?, las infracciones graves. Y en el número 12 señala detener o estacionar un vehículo en contravención a lo establecido en los números 6, 7 u 8 del artículo 154. Sin embargo, el artículo 201, que son menos graves, dispone que son infracciones o contravenciones menos graves detener o estacionar un vehículo en contravención a lo establecido en el número 6, 7, 154 o estacionar en un paso para peatones. Es una repetición. O sea, efectivamente el legislador parece que pretendió que fuera grave y no menos grave, sin embargo omitió sacarla de las menos graves. También se considera, ¿verdad?, como infracción grave usar indebidamente estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. No obstante, el artículo siguiente menciona que son infracciones o contravenciones menos graves. Número 1, estacionar o detener un vehículo en lugares prohibidos sin prejuicio lo establecido en 7, 9 y 29 del artículo anterior, o estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad sin derecho a ello. Finalmente, ya detener o estacionar un vehículo en doble fila respecto a otro vehículo detenido estacionado junto a la cuneta es grave, y también es menos grave en el 201, número 9, detener o estacionar un vehículo en doble fila. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Y hay otra cosa que es más importante, que la vez pasada los señores legisladores, ¿verdad?, omitieron, yo no sé si qué pasó, es que la causa basal de un accidente, el concepto de todos los colegas del instituto, debe ser una infracción gravísima, que lleva aparejada multa y suspensión. En este momento una infracción grave. Sí. Porque efectivamente, ¿verdad?, se produjo un resultado, daño, lesiones, ¿verdad?, porque efectivamente no respetó el disco padre, chocó por detrás, bueno, cuánta infracción. Y eso es importante, porque efectivamente el descuido produjo un resultado de lesiones o daño. Señor juez, me imagino cuando se reúnen los jueces y ven estas leyes, no quiero que no me diga lo que opinan, pero me imagino, me imagino. Pero espera un poquito. Yo sí sé, en privado estoy hablando. Señor juez, pero está bien. Pero dígame, perdóneme, así como usted tiene algunas dudas, yo tengo otra duda. ¿Cómo aplica la ley en estos casos? Porque son los artículos contradictorios, perdóneme. Bueno, está la ley más benigna, pues. Aplica la más benigna. La más benigna, pues. Ya, perfecto. No, era perfecto. Por lo menos se salva el conductor. No, por supuesto. Claro. Sí. Diputado Sandón, diputado Mulet, después y diputado González. En la misma línea que está hablando el presidente de la comisión, entendiendo de que es loable el tema que esto del salvar vías, ¿no es cierto? Porque además está comprobado que en otros lugares funciona, y lo que hemos ido al extranjero a través del Waze o lo que sea te va indicando y tú inmediatamente bajas, o sea, la cosa funciona. Quiero traspasarle a usted, como se dice vulgarmente, la pelota. ¿Cómo lo hacemos constitucional? Porque usted está diciendo que es inconstitucional porque están siendo juez y parte, ¿no es cierto? Entonces la podríamos hacer constitucional en la medida que fueran la infracción al final le llegara a ustedes, antes de la sanción la dieran ustedes, ¿o no? Ya, yo estoy tratando porque como el fin es notable, por decirlo así, tiene comprobación empírica de buenos resultados, ¿cómo lo podemos solucionar? Y por eso hago la analogía, porque me imagino que usted cuando lee las leyes, las contradicciones, sería genial que nos mandara también un poco eso para poder... Por eso digo, ¿cómo podemos hacerlo constitucional? Eso primero que todo. Después, aquí dicen que va a estar solo puesto en 19 lugares o 11 lugares en distintos lados, tampoco una cosa nacional completa. Entonces también estaba esta cosa de que no estaba la factibilidad, María Pinto, por ejemplo, entonces tal vez María Pinto no sería apto para ponerlo, pero tal vez en algunos lugares sí pudiera estar la conectividad. Estoy tratando de ver cómo entre todos podemos dar las soluciones, porque a veces criticamos y es bueno poder, porque ustedes son los expertos en la materia. ¿Cómo lo hacemos constitucional? Y tal vez será solo para aquellos lugares donde sí se puedan las condiciones para que se dé el proceso completo.
Señor presidente. No, me permite, vamos a decir que contesten los diputados y de ahí usted anota, por favor, para que se... O sea, diputado Mulet tiene la palabra. Para que sea de una vez. Dale con eso. Muchas gracias, señor presidente. Escuchaba con atención la exposición del magistrado y más bien en la línea de lo que señalaba la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, la diputada Sandón. Y aprovecho de presentar, señor, un informe que me llegó por internet, pero a través de un amigo de la región del Maule, que recoge la opinión de los jueces de policía local de la región del Maule. Hago entrega al presidente, que está en sintonía con lo que ha planteado el señor presidente. Se lo presento ahí porque es un documento, va en sintonía con lo que señalaron el señor presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, no recuerdo bien el nombre de la organización. Entonces, yo me preguntaba lo siguiente: la preocupación que tienen los señores magistrados aquí presentes por el debido proceso, por el derecho a la defensa, que me parece súper bien, y es loable, ¿cierto? Pero en la práctica, y seamos francos, cualquier ciudadano que va a un juzgado de policía local a pagar una multa no ve prácticamente nunca al juez de policía local. Y las razones, yo creo que todos hemos tenido la experiencia. Yo además soy abogado, digamos, y me han sacado parte, y la verdad es que me ha tocado en mi región, a veces me conoce una funcionaria y tiene un poco más cuidado porque... Pero cuando va un ciudadano común y corriente, con suerte le pasan el papel para que pague. Esa es la realidad. Entonces la realidad no es que llegue un señor juez, y lo digo con mucho respeto, yo sé que hay razones en esto, pero no aparece ahí un magistrado o un actuario que le dice, le vamos a respetar su debido proceso. Aparece una boleta. Y si quiere hablar, venga con abogado. No le dicen, señor, tiene que pedir una audiencia, el juez lo va a poder atender el día martes o miércoles. Pues además la mayoría de los jueces de policía local en las ciudades pequeñas atienden 2 o 3 veces al día, 2 o 3 veces a la semana. En las ciudades grandes atienden más, pero hay una fila del puerto en buque, digamos. Entonces la realidad indica que el debido proceso se viola. Teóricamente está establecido ahí, pero hay que ir con un abogado para que eso pueda resultar, digamos, y ejercer. Por lo menos es lo que yo he visto, y yo creo que la mayoría de los ciudadanos ven eso. Entonces, entendiendo que los jueces de policía local son personas tremendamente trabajadoras, pero que tienen una carga inmensa de trabajo, porque eso lo sé, y le han pasado atribuciones y materias que la de policía local, que la del tránsito hoy día quizás es la menor, porque tienen los jueces, tienen la competencia respecto al CERNAC, que es una cuestión compleja, y otras cosas que son tremendamente complejas. Entonces, yo creo que aquí hay un problema que quizás otros países han resuelto a través de estos centros automatizados, como el que propone este proyecto de ley, porque hay una cuestión de orden práctico compleja, como la que sucede también en Chile. Y la verdad es que hoy día la tecnología permite, con bastante seguridad, decir que si una persona de exceso de velocidad, eso es cierto, digamos, porque no fallan, digamos, los aparatos que miden la velocidad, por ejemplo. O si uno se metió y es filmado, se metió una vía que no corresponde y era la otra, la verdad es que prácticamente no hay prueba en contrario. Obviamente hay dificultades, es que no va conduciendo el dueño del auto y otras que son complejas, digamos, y difíciles. Entonces creo yo que hay tecnología, yo creo que debemos adecuarnos a las nuevas posibilidades que nos da la tecnología, y creo que no es cierto que todos los chilenos y chilenas que hoy día concurren ante el juez de policía local tienen un debido proceso. ¿Por qué? Porque la situación de hecho no lo permite, digamos. No voy a decir que es responsabilidad de los magistrados, digamos, les tengo mucho respeto, pero los hechos no lo permiten. Entonces creo que esta forma adecua una situación de hecho compleja con una situación de orden práctico, además porque está comprobado. Yo mismo lo digo, he cometido infracciones muchas veces. Ahora trato de hacer lo menos posible. Y entre más fuerte es la multa, más disminuyo la velocidad, para serle bien honesto, o más trato de cumplir estrictamente la ley. Y lo estoy haciendo, al menos desde que asumí como parlamentario, con mayor razón. Y lo digo con mucha responsabilidad. Pero hace unos meses atrás me pasaron un parte por exceso de velocidad. Y la multa es dura y uno, mire, la verdad es que desgraciadamente ocurre así, digamos. O sea, hay un efecto. De manera que eleven la multa, yo creo que nos hacen un favor. En definitiva.
Pero entiendo que el proyecto tiene problemas, ¿ah? Y obviamente tiene problemas como algunos de los que han señalado ustedes. Pero yo creo que es bueno el proyecto y lo que está buscando el Ejecutivo aquí de centralizar, de automatizar. Entiendo que es positivo que los tribunales o los jueces de policía local no tengan tanta carga en esta materia. Entiendo que es positivo que los carabineros de Chile no tengan tanta carga y anden parados horas y horas en la carretera disponiendo de un auto carísimo, de 2 o 3 carabineros que cuestan muchos recursos para que algunos se den el gusto de ir a exceso de velocidad y ocupen tiempo en... Eso cuesta mucha plata también en el país. Y entiendo que sanciones o procedimientos que son claramente acreditados por equipos o por la tecnología que hoy día nos entrega distintas empresas y organismos, bueno, perfectamente desarrollar un proceso tan largo, para eso creo que tampoco tiene tanto sentido. Entonces, creo yo que hay que adecuar, a mí me parece súper válida la opinión de los señores magistrados que están aquí presentes, pero creo que el proyecto es bueno y creo que hay que ir haciendo adecuaciones, especialmente desde la práctica y de las cuestiones que han señalado los magistrados, porque obviamente hay principios constitucionales, hay temas de por medio complejos, pero no quiero perder lo positivo de lo mismo y decir que la verdad es que el debido proceso no se respeta en la práctica, digamos, ¿eh? Eso es lo que ocurre. Y por último, una última razón. El hecho de esto de ser juez y parte de la administración respecto de las multas, digamos, es hasta por ahí. Ha cambiado, entiendo, sin ser experto en la materia, el criterio por parte del Tribunal Constitucional. Aquí hay organismos administrativos en este país que aplican multas. La Dirección de Obras Municipales aplica multas. Y hay que pagar la multa. Uno puede reclamar después de la multa. La Dirección del Trabajo aplica multa. Uno puede reclamar después de la multa. Ahora hubo un cambio de criterio en el Tribunal Constitucional hace poco respecto del CERNAC, digamos, en una lógica que ha cambiado, digamos, ¿ah? Pero no es absolutamente firme esa afirmación, valga la redundancia. Yo creo que esto facilita las cosas. Mi experiencia, por lo menos, así me lo dice, y termino con esto, señor presidente. En alguna oportunidad tuve que estar en Italia y tuve que arrendar un auto y como a los 8 meses me llegó la multa por haberme mal estacionado a través de mi tarjeta de crédito, que la dejé donde arrendé el auto, digamos, seguramente, y me llegó la multa y me llegó la multa nomás. Eso. Gracias, diputado. Diputado, va a tener la palabra el diputado González, después el diputado de la Vaca. Les quiero pedir, y esto no se hace, pero quedan 10 minutos para que usted te lo cuente. Así que 2 minutos cada uno, por favor. Diputado González tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Aquí se ha hecho mención a que el proyecto está inspirado también en experiencias en España y en Francia. Sin embargo, no se hace cargo el proyecto de los efectos que ha tenido negativos. Ha tenido efectos positivos, por cierto, en el principal objetivo del proyecto, que es bajar la mortalidad, ¿verdad?, de los accidentes. Sin embargo, ¿qué problemas han tenido en estos países? Phishing, como bien señala la diputada, ha sido un problema que ha sido expuesto por los ciudadanos, sí, y que ha generado también titulares de prensa y algo que no ha estado resuelto. Las multas se multiplicaron por 4. También se expresa desde los magistrados de esos países que hay un problema en la constancia de la recepción por parte del usuario. ¿Cómo se certifica que el usuario recibió la notificación? Recordemos que recién en la mañana hubo un proyecto de acuerdo que se presentó, que se leyó, para la alfabetización digital de los chilenos mayores de 50 años, recién hoy día. También los tiempos de respuesta a las apelaciones en esos países en algunos casos ha superado el año. Y mientras tanto, como bien se ha dicho acá, la multa está cursada. Esa persona tiene problemas, está en un DICOM, ¿verdad?, no puede sacar ciertos documentos. También los jueces han planteado que se contraviene la presunción de inocencia, ¿verdad?, y también el principio de veracidad. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo puedo verificar que la velocidad se vulneró si el sistema me entrega una foto? Y en esa foto sale una patente, sale un vehículo, pero no sale ni siquiera el símbolo que dice si está el letrero puesto, ¿sabes? También sabemos que a veces la señalética sufre alguna percance, ¿no? Y son retiradas, robadas, rayadas. Bueno,
cómo se establece o se verifica que efectivamente se generó la infracción. También dificultades por cambios de domicilio. Recordemos lo que pasa con el CERVEL. Hay una serie de situaciones en Chile que la gente se cambia de domicilio y no actualiza ni siquiera en el registro civil. También uno de los temas es la retención de los documentos, ¿verdad? Y verificar que esto está teniendo un impacto en quienes conducen, porque finalmente lo que se sanciona es un vehículo. Es un vehículo con una patente, se sanciona a un propietario. Y por lo tanto, yo me sumo también a que, si bien esto tiene un tremendo espíritu y dan ganas de aprobarlo, hoy día no está en condiciones de ser aprobado por lo que aquí se ha expuesto. Los magistrados presentan destrozado el proyecto. Me sumo yo también a considerar también que es inconstitucional que alguien que ni siquiera va a ver jamás a nadie, sino que está administrando un servicio, sea quien curse la multa, además. Está administrando un servicio. Dice el proyecto acá que este jefe de servicio es quien está facultado para cursar multa. Es como si el presidente de la Corte Suprema tuviera que ver todo Chile. Por lo tanto, como lo planteé en la comisión anterior, aquí hay situaciones en que las personas están desprotegidas. Están desprotegidas hoy día, y también me hago eco de lo que dije en la sesión anterior y lo que acaba de decir el diputado Mulet, en el sentido de que cuando uno va hoy, con el sistema actual, a un juzgado de policía local, la boleta está hecha. Y yo di la semana pasada un ejemplo, lo voy a resumir muy rápido. Siendo consejero regional, estacionado en un estacionamiento para consejero regional, con credencial de consejero regional, me cursaron una multa. Al ir con mi apelación, ya estaba la boleta. Recibió el juez mi apelación, pero no la leyó y me hizo una rebaja. Y luego de leerla por insistencia, me sancionó con una amonestación por estacionarme en mi estacionamiento. Entonces también el debido proceso hoy día está en cuestión y tenemos que resolver eso. Si no se resuelve eso, este proyecto yo por lo menos lo rechazaría. Gracias, presidente. De nada, señor diputado. Decía presidente el core, no era presidente. Bueno, tiene la palabra don Marco y la vaca. Por su intermedio, presidente, primero saludar a los jueces. En lo particular, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con que el proyecto en términos de espíritu es absolutamente correcto. Y yo en eso comparto también la visión que planteó la representante de la Asociación Chilena, y obviamente los magistrados fueron muy claros respecto a que en términos de espíritu estamos de acuerdo. Debemos recordar también que hoy día entramos a la fase de discusión en general del proyecto, por lo tanto, en lo particular yo creo que en términos de discusión general yo también estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto, y en mi caso sí voy a apoyar un proyecto que busca en definitiva salvar vidas, proteger la vida del ser humano. Comparto algunas de las aprehensiones que desarrollan los jueces, pero yo creo que hoy día existe técnica legislativa en orden a poder complementar lo señalado por los jueces con el proyecto en particular. Y yo creo que va a ser un proceso de discusión y de mejoramiento de un proyecto de ley que, insisto, me parece positivo. ¿Ya? Las facultades, obviamente, por ejemplo, la Inspección del Trabajo, que sí tiene facultades para aplicar multas, pero después sigue todo un procedimiento para poder defender la bilateralidad de la audiencia y, obviamente, el debido proceso, ¿ya? Que eso lo reclamo ante los tribunales laborales, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que existen herramientas legislativas en orden a poder ir salvando un poco de las aprehensiones constitucionales que se han desarrollado aquí y, obviamente, salvaguardando, insisto, lo que es más importante que el espíritu del proyecto. Yo, señor presidente, creo que es un tema que tenemos que entrar a discutir en términos ya más particulares. No creo que hoy día sea el momento para discutir en particular el proyecto. Pero insisto, yo creo que hoy día, en mi caso particular, voy a estar apoyando un proyecto que me parece súper interesante y con las salvedades que se acaban de desarrollar, estoy absolutamente dispuesto a poder avanzar. Respecto a cómo funcionan hoy día los juzgados de policía local, tengo mi opinión personal también, así que me la guardaré atendido que me dieron 2 minutos. Gracias. A ver, yo creo que de verdad, es muy interesante lo que han hablado los diputados del espíritu, pero yo prefiero el cuerpo, porque el espíritu es algo que no se ve. Entonces, la verdad, el cuerpo lo podemos ver y podemos mejorarlo y hacer varias cosas con el cuerpo. Entonces, magistrado, de verdad, todas las preguntas que le han hecho ustedes son realmente
importantísima, nos quedan 2 minutos, no va a alcanzar a contestar. Yo quiero aprovechar su buena voluntad y ver si usted puede venir la próxima sesión, porque realmente aquí hemos descubierto y usted nos ha guiado en una parte que nosotros teníamos algunas dudas. Entonces, es fundamental para nosotros como comisión la presencia de ustedes dos la próxima reunión. ¿Cuándo es la próxima reunión? El martes, magistrado, a la misma hora. Por favor, ¿ya? Gracias. Entonces ahí contesta todo. Sí, dígame. Señor presidente, solamente solicitar también algo que ellos desarrollaron, es decir, además hicieron presente una serie de inconsistencias normativas, ¿ya? Por lo tanto sería súper interesante también poder, ya, es que poder nosotros empezar a asumir también una acción un poco más proactiva respecto a esa inconsistencia. Vamos a tener tiempo, señor magistrado, de leer lo que usted nos dejó, ¿verdad? Y ahí vamos a tener muchas dudas solucionadas. Entonces, a ver, yo sé que es difícil lo que estamos pidiendo por una cosa muy simple. ¿Qué va a pasar? Esta ley, para mí, vamos a decir, vamos a salvar vidas. No vamos a salvar ninguna. Perdóneme que se lo diga tan brutalmente, porque cuando los choferes se den cuenta que la multa llega a Turbús, como decía usted, llega a la otra cuestión y llega el gallo a decir que esta cuestión me da lo mismo, pues, viejo querido. Me da lo mismo porque no tengo ninguna sanción, no me pueden pescar. Entonces, ahí es el problema grave. Porque cuando a ti te duele, ¿cuándo te duele? Cuando te pescan, el bolsillo. Y si aquí no, o la suspensión. Ojo, y si, el TAC tiene ese funcionamiento. Sí, claro. Funciona súper bien. Sí, pero es otra cosa. No, pero es que no, espérate, vamos a aclararlo. El TAC funciona perfecto, pero con una cosa. Pero lo mismo decía el magistrado, va en parte a la patente. Entonces, cuando un señor, tú le compras un auto en Valdivia que te ha tocado a lo mejor, y el señor, oiga, tiene multas del TAC, y el tipo quedó casado, el que compró y el que cometió la infracción no pasa nada. O sea, sí, pero sí, estamos de acuerdo. Pero que demora a veces 2 o 3 meses y ahí se puede... Bueno, no es el momento de discutir eso, lo discutiremos en la próxima sesión. Agradecemos al señor juez, agradecemos a la alcaldesa, agradecemos a ti también, a todos los que han venido aquí y lo esperamos para que nos pueda contestar las preguntas en la próxima sesión. Habiéndose cumplido los que tiene la presente sesión, se levanta. Thank you.